Qué gozo de nuevo poder estar reunidos en un mismo espíritu. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y miren que este es un domingo muy especial, es nuestro tercer domingo de mes, en donde el Señor nos concede pues también orar por las diferentes misiones, los diferentes misioneros que están en el campo. Nos permite también el Señor orar por la promesa misionera, por ese fondo que el Señor concede, que podamos pues cada uno de nuestro ofrenda sacrificial poder dar para la obra del Señor y que la obra continúe y avance hasta lo último de la tierra. Yo quiero compartir con ustedes un texto bíblico que quiero que recordemos. Yo sé que cada uno de ustedes lo tiene presente y dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos sus testigos, comenzando desde nuestra Jerusalén, desde nuestro lugar donde estamos, hasta los confines de la tierra. Y eso lo vamos a hacer cuando, dice el Señor, cuando recibamos su Espíritu. Nosotros hemos recibido el Espíritu del Señor para ser sus testigos. Así que, amados hermanos, este domingo va a ser un tiempo especial de poder también recordar esta gran misión que el Señor nos ha dado. Quiero también, hermanos, que en estos momentos podamos alabar el nombre del Señor, podamos exaltarlo a través de unos cantos y que podamos meditar en ellos y que al entonarlos podamos oír esa letra, cantar esa letra y sobre todo reflexionar en esa letra que habla acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Oigámoslos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy alegres de estar con ustedes, aún a la distancia, por este medio. Y este domingo nosotros venimos a alabar el nombre de nuestro Dios, a adorarlo, a aprender de Él. Pero no venimos con un corazón triste, con un corazón solamente atribulado, sino que venimos con un corazón gozoso, alegre, agradecido por Dios. Y yo le quiero leer esta porción de Romanos 5, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y luego nos adelantamos al versículo 6 y dice: porque aun siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los impíos. Cristo murió por usted y por mí. Difícilmente muere alguno por el justo, con todo podría que alguno puede que muera por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y venimos esta mañana a alabar a nuestro Dios agradecidos, con un corazón lleno de gozo, lleno de alegría, por esa gracia que Él ha derramado sobre nosotros, que aunque no lo merecíamos, Él nos rescató, Él nos salvó, Él murió por nosotros y perdonó nuestros pecados. Y por eso esta mañana yo le invito a que pueda cantar ahí donde está con alegría, con gozo, a su Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Su amor es fuerte y poderoso.
es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracia sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy,
sublime gracia del Señor hemos cantado, esa gracia inmerecida, esa gracia extraordinaria, esa gracia que viene del cielo, esa gracia que es excelsa. Dice que esa gracia inmerecida, dice que se manifestó en Cristo Jesús cuando Él vino y descendió desde los cielos a morir por nuestros pecados, a entregar su vida por nuestras maldades y así darnos una nueva vida, así darnos un nuevo corazón. Cuando nosotros estábamos hundidos en nuestros pecados, cuando nadie daba nada por nosotros, esa gracia se hizo manifiesta a través de Cristo. Qué lindo es poder haber entonado estos cantos que hablan acerca de esa gracia maravillosa, de esa gracia inmerecida que Dios ha tenido con cada una de nuestras vidas. Y queremos también en estos momentos ver un par de videos, son 4 quizás videos en donde queremos también disfrutar, poder ver esa cápsula pastoral, ese consejo pastoral que viene todos los domingos y todos los miércoles a través de la vida de nuestro pastor Mauricio. También queremos ver otro video acerca del trabajo misionero de la iglesia infantil también. Las nuevas generaciones están trabajando y haciendo la misión de Dios a través de los medios sociales, a través de las redes. Pero también queremos ver un saludo desde muy, muy lejos, desde allá, desde lo último de la tierra, de nuestros misioneros que están en Macedonia, la familia Javier Simoni. Queremos también verlos y oírlos, a ver qué nos dicen ellos. Y tenemos también otro video en donde vamos a estar también viendo a nuestros misioneros que están en Nicaragua, la familia Javier, nuestro pastor Freddy y nuestra hermana Elcita. Así que, hermanos, disfrutemos de estos videos que el Señor tiene preparado para nosotros en este día. El único y sabio Dios, Él siempre hace las cosas con propósito para obtener fruto. Él no pierde tiempo. Nada de lo que hace, no lo hace sin propósito. Todo lo hace para ganar fruto siempre. Un ganador. Por eso es que Él nos ha mandado su Espíritu Santo para que en Cristo nosotros también todo lo que hagamos podamos hacerlo con propósito para tener fruto y mucho fruto. Por eso en esta pandemia nosotros debemos de aprovecharla para poder, ese es un gran desafío que debemos de tener, para que nosotros podamos hacer algo con propósito y para ganar mucho fruto. En Hebreos, en el capítulo 12, versículos 5, 6 y 7, el Señor nos habla, el escritor de Hebreos recuerda al rey Salomón, ese sabio que escribió en el capítulo 3 de los Proverbios. Allí escribió y decía él que Él nos había hecho hijos de Él y Él es nuestro Padre, pero que Él nos ama, dice, nos ama tanto que cuando nos portamos mal, cuando todas las cosas no están saliendo bien, como Él lo ha diseñado, con su propósito, Él disciplina a sus hijos, dice. Y los disciplina y los azota. Ese es lo que dice, porque la verdad es que nosotros, al tener esa disciplina del Señor, Dios va a conseguir algo. Y Él dice, ¿qué es lo que va a conseguir? ¿Cuál es el propósito de Él? ¿Cuál es la ganancia? Él dice que participemos, dice más adelante en Hebreo, que participemos de su santidad. Porque Él está pensando en el día postrero, en aquel día en el cual el Señor ha decidido a todos sus hijos revestirlos con cuerpos glorificados. Él decía, en el día postrero te voy a resucitar. Y por eso Él nos ha venido recordando eso, de que sin santidad, decía, nadie verá a Dios. Eso lo viene recordando desde Génesis. Acuérdense lo que le pasó a Adán y Eva. Sin santidad fue expulsado del paraíso. Por eso Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte. Él no quiere que nosotros vivamos muertos eternamente. Eso quiere decir sin estar con Él. No, no, no. Él por eso dice en ese mismo versículo,
pero la dádiva de Dios, dice, o sea, la misericordia, el amor, el regalo de nuestro Dios, la bondad de nuestro Dios, es que nos regala la vida eterna en Cristo Jesús cuando lo recibimos. Así es que, mis amados hermanos, la iglesia, si pensamos en la iglesia, en nosotros mismos, si somos honestos, si somos verdaderamente honestos, vamos a reconocer que la iglesia no está bien. La iglesia ha perdido el sabor de la sal bastante. Hemos perdido la santidad de Dios, comenzando desde tantas falsas doctrinas y tantas cosas, porque hemos desobedecido bastante a su palabra. Bueno, la conducta que tenemos en las casas, cómo nos tratamos en la iglesia, en el hogar. No, hemos perdido mucho. Por eso siento yo que a pesar de que Él nos está disciplinando con esta pandemia, quiero decirle que ha tenido misericordia. Con poquito nos ha disciplinado. No está muy fuerte esa disciplina, pero sí, es mejor ahora. Hoy es tiempo que procedamos al arrepentimiento, que Él nos guíe al arrepentimiento. Me acuerda de Jeremías, allá en aquellos tiempos, en el año 600 antes de Cristo, cuando los babilónicos y los asirios llegaron a Israel, llegaron a Judá y rompieron todo, barrieron con todo, destruyeron el templo, se llevaron a sus jóvenes, mataron a los viejos, al ejército, todo. Entonces él miraba la ciudad asolada, así como estamos viendo. El capítulo 1 de Lamentaciones, miren lo que dice el capítulo 1 de Lamentaciones, lo que él puso. Versículo 1, así comienza él. ¿Cómo ha quedado la ciudad desola? Dice. Sola la ciudad populosa, dice. Quedó como viuda, dice, abandonada, dice. Qué tremendo. Y mire lo que dice después. Jehová es justo, decía Jeremías. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos, mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Pero mire, él termina, quiero leer lo que él llegó a decir al ver toda esa destrucción en Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Qué tremendo, eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos también. El Espíritu Santo, cuando suceden estas cosas así difíciles, siempre nos lleva a buscar a Jehová. Él está disciplinando también al mundo para que aquellos que han de ser salvos comiencen a convertirse también. Pero nosotros, nuestro desafío es que saquemos lo mejor de esta pandemia, que saquemos lo mejor de esta situación difícil que estamos pasando, que obtengamos fruto, porque la santidad nos conviene. No queremos seguir más comportándonos así, teniendo corazones amargados contra personas que nos han herido. No queremos seguir siendo más desobedientes a su palabra. Lo más terrible que está pasando en medio de nosotros es que Él no es nuestro primer amor. No es nuestro primer amor. Tenemos muchos ídolos, confiamos en muchas cosas. Y lo otro terrible es que no estamos amando al prójimo. La gente no mira que somos aquellos, como él decía, que se amen los unos a los otros. Y eso va a hacer que ellos puedan ver que nosotros somos gente confiable, gente que verdaderamente necesita, que ellos quisieran ser como nosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos ser. Así que lo más importante, ahora, más ahora que estamos celebrando nuestro domingo misionero, que la gente pueda ver en nosotros a Jesucristo, el Señor. Eso es lo que el Señor está haciendo, afinándonos. Se ha sentado a afinarnos. Así es que es un tiempo para que nosotros podamos decir, escudriña, Señor, mis caminos. Porque yo no sé si son como estos que están aquí atrás. Un camino escabroso. Yo no quiero que mi camino sea así, todo feo, delante de los ojos de nuestro Dios. Necesitamos, decía el salmista, necesitamos la santidad de Jehová.
Que así sea en su vida. Escudriñemos nuestros caminos y así sea en mi vida también. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué agradable es poderles saludar en esta oportunidad por este medio, ya que, verdad, solo podemos tener comunicación a través de teléfono. Pero hoy, a través de este video, queremos saludarles y decirles que les amamos mucho con todo el corazón. Pero queremos decirles que en cuanto a lo que estamos pasando por aquí en Nicaragua, yo sé que no es tan fácil. Hemos estado esperando todo esto, pidiéndole al Señor la gracia de poder pasar esta epidemia. Pero yo sé que Dios ha sido tan fiel con nosotros que no nos ha dejado, ni nos ha desamparado, como dice la palabra, que dice: estaré con vosotros todos los días, hasta el último día que viváis aquí en la tierra. Así que, mi hermano, esa es nuestra confianza, nuestra esperanza, junto con mi esposa y junto con todos los hermanos que convivimos acá. Quiero decirle que estamos orando al Señor, pidiéndole que Dios nos ayude a sobrepasar esto. Y también orando para que también
toda la iglesia, no solamente aquí en Somotillo, sino en todas partes del mundo y Santa Ana, puedan ellos sobrepasar este tiempo. Que el Señor les bendiga, mi hermano, que la paz de Cristo esté con ustedes. Es un gozo hablarles y decirles y bendecirles en el nombre de Jesús. Amén. Sí, gracias, hermanos, qué bendición poder saludarles, ¿verdad? A través de este medio y decirles que necesitamos urgentes sus oraciones, ¿verdad? Nosotros como iglesia, gracias al Señor, estamos llevando a cabo los cultos por WhatsApp, ¿verdad? Tanto el culto general como el de los niños, el de los jóvenes, el de las mujeres, pues gracias al Señor no se ha parado, se ha trabajado y damos gracias a Dios porque todo el pueblo está unido, se conectan a la hora que comenzamos y lo podemos ver ahí dándole gracias al Señor. Por eso, hermanos, necesitamos en medio de esta angustia y esta tribulación que estamos pasando, poder darle gracias al Señor, porque Dios está con nosotros necesitando de sus oraciones. Que Dios les bendiga. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Saludos desde Macedonia. Nosotros desde acá les enviamos nuestro agradecimiento de corazón y darles pues un avance de cómo está la situación acá en Macedonia con todo esto de la pandemia y todo lo que el mundo está sufriendo en estos días, que a la vez pues está abriendo puertas también para que el evangelio sea predicado. Todo esto comentábamos con Diana, que en realidad estas cosas anuncian la venida del Señor. Cada vez se ve que las cosas se van alineando según los planes del Señor, según las Escrituras, y pues nos tenemos que animar unos a otros a no estar tristes, sino a tener esperanza de que el Señor está con nosotros. Él ha dicho que hasta el fin del mundo Él va a estar con nosotros. Nosotros acá en Macedonia hemos continuado con nuestro ministerio, ¿verdad? Con las clases de música, de inglés. Hemos continuado en contacto con la gente, gracias a Dios. La gente ha respondido muy bien, han estado pues pendientes de lo que nosotros pensamos acerca de esta situación. Así que les agradecemos sus oraciones y también agradecemos, ¿verdad?, al liderazgo por siempre apoyarnos y a ustedes por apoyarnos con sus oraciones y también por la ofrenda que cada mes nos envían los hermanos. Gracias, que sin eso pues ustedes saben que es difícil, pero nosotros oramos también por ustedes allá para que Dios les bendiga y que en medio de esta crisis que Dios sea fiel como Él siempre lo ha sido. ¿Verdad? No sé, Diana también quería saludarles. Sí, de verdad, muchas gracias por todo. Quisiera estar ahí a darle un abrazo a todos, pero desde aquí lejos mis bendiciones van con ustedes y mis oraciones van con ustedes. Estoy agradecida al Señor, de verdad, por todas sus vidas y sus oraciones y su fidelidad hacia Él primero y también hasta las misiones. De verdad, Dios me los bendiga 10 veces más. De verdad, muchísimas gracias. Amén. Así que los animamos, hermanos, para que sigan adelante, para que sigamos conectados, ¿verdad? Que sigamos en eso. También pedimos oración, ¿verdad? Por Macedonia, por la cuestión del coronavirus. Aquí hay más de 1,500 casos confirmados, más de 100 muertes. Y hay hermanos misioneros también que están en el hospital, ¿verdad? Yo les suplico que oren por ellos, los hermanos Handal, algunos se recordarán tal vez de ellos han contraído el coronavirus, y otros hermanos también que son del Salvador. Los 4 de estos hermanos son del Salvador, hermano Herbert, hermana Patricia, Eric Díaz y la hermana Ana María, que son de San Salvador. El hermano Herbert está en el hospital, así que yo les pido, hermanos, que oremos, ¿verdad? Que el Señor pues sane y que Dios nos cubra, ¿verdad? Y nos salve de esta pandemia. Así que seamos prudentes y aprovechemos cada oportunidad para compartir el Evangelio y para llegar a aquellos que están en necesidad, hermanos. Muchas gracias nuevamente, que Dios los bendiga y un gran abrazo desde aquí de Macedonia. Oren por los musulmanes que nosotros tenemos como amigos, que poco a poco ellos han estado abriendo el corazón al Señor, y aunque sabemos que el proceso es largo, sí sabemos que un día va a haber una iglesia aquí entre los musulmanes, hermanos. Así que
muchas bendiciones y todo nuestro amor para cada uno de ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga. Los amamos. Amén. Porque la misión de la iglesia es muy importante. Right Now Media, ahora en español, videos creativos, cinematográficos y profundamente bíblicos. La biblioteca de contenido bíblico personalizable para cada miembro de la iglesia. Equipar a las familias, disfrutar shows infantiles, brindar recursos para grupos y desarrollar líderes. Para conectarse con Dios todos los días de la semana y en todo lugar. Right Now Media. Después de haber escuchado estas palabras pastorales y las palabras de nuestros misioneros, y de haber visto el trabajo también que está desarrollando la Escuela Bíblica Infantil, queremos orar, queremos venir delante del Señor, orar por nuestros misioneros, por las diferentes misiones en todo el mundo, por nuestro país también queremos orar y por la situación mundial que estamos viviendo. Pero también queremos orar por los diezmos, queremos orar por las ofrendas, queremos orar por el fondo misionero, que el Señor, pues, de acuerdo a cómo le provee a cada uno, Señor, nos conceda también bendecir su nombre, bendecir su obra. Y queremos recordarles que ahí están los números telefónicos en donde podemos contactar, ya sea por WhatsApp o por la línea fija. Podemos contactar para aquellos que todavía no saben cómo hacer llegar, pues, sus ofrendas, sus diezmos, su ofrenda misionera. Pues ahí están los números. Usted puede escribir o llamar y ahí se le va a orientar cómo poder hacerlo. Así que, amados hermanos, queremos orar también por la palabra del Señor, que el mensaje que el Señor trae en esta ocasión siga obrando en nuestras vidas, siga transformándonos para que podamos ser cada vez mejores creyentes. Vamos a orar. Padre, te agradecemos este tiempo, Señor, que nos has dado de poder venir delante de ti, Señor. Bendito Dios, queremos orar por nuestros misioneros, por la familia Javier Simoni, Señor. Ahí en ese lugar donde están, Señor, que tú puedas, Señor, continuar derramando tu espíritu sobre ellos para que puedan, Señor, continuar proclamando tu evangelio en ese lugar muy difícil. Y amado Dios, también te queremos pedir por nuestros hermanos Javier en Nicaragua, Señor, que los bendigas, que los guardes, Señor, que los protejas y que también continúes derramando tu espíritu y tu presencia en sus vidas, para que tengan poder para continuar siendo tus testigos. Y amado Dios, también en esta mañana queremos orar por los diezmos, queremos orar por las ofrendas, queremos orar, Señor, por el fondo misionero, que este día lo dedicamos especialmente, Señor, para la obra en los diferentes lugares, Señor, donde están nuestros misioneros, para que pueda llegar esa ofrenda, Padre, para que pueda llegar esa ayuda, Señor, a ellos, para su sustento y para que continúen, Señor, cubriendo sus necesidades y siendo tus testigos en los diferentes lugares donde están, Señor. Sabemos, Padre, que la situación es muy difícil, Señor, pero Padre, conforme como tú nos proveas, Señor, así también, Señor, concédenos bendecir tu preciosa obra. Padre, oramos por la situación de nuestro país, oramos por la situación mundial. Sabemos que tú estás en control de todo, Señor. Pero Padre, oramos para pedirte, Señor, que tengas misericordia, Señor, y que todo esto, Padre amado, cumpla tu propósito primeramente, Señor, pero también, Señor, que puedas traer, Señor, alivio, que puedas traer, Señor, paz y que puedas traer seguridad y que nos guardes de todo mal y de toda enfermedad. Y Padre, en el nombre de Jesús, también oramos por nuestro gobierno, oramos por nuestros gobernantes, por la Asamblea Legislativa, oramos por todos los diputados, oramos por nuestro presidente, oramos por la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, Señor. Te pedimos, Padre, que haya unidad en nuestro país, Señor. Por favor, Padre, tu pueblo, Señor, ora
porque, Señor, haya unidad en esta nación, porque son momentos en que necesitamos unidad, Señor. Es momento en que tenemos que estar juntos, en que tenemos que apoyarnos, en que tenemos que ayudarnos y que tenemos que poner en práctica, Señor, esa palabra que tú dijiste, Señor, en que se resumían también muchos de los mandamientos, que es amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y Padre, oramos en esta mañana también por tu palabra. Bendice la vida de nuestro pastor Jaime, Señor, derrama tu espíritu y te pedimos que esa palabra pueda continuar obrando en nuestros corazones y que también, Señor, podamos ponerla en práctica cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana queremos volver a la segunda carta del apóstol Pedro, donde estuvimos hace un par de semanas viendo cómo Dios ha hecho una obra completa, plena, suficiente para nuestra salvación. Aquí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, vamos a esta mañana a leer del versículo 5 al versículo 11 para ver lo que Pedro sigue diciendo como correspondencia, como la manera en que nosotros debemos de responder a la obra que Dios ha hecho de una manera tan plena, proveyendo de una forma tan completa y tan amplia. Leamos del versículo 5 al versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 11. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas palabras del apóstol Pedro nos da un perfil de cómo se ve, cómo luce una persona salva. Esta es una pregunta muy importante, como estamos titulando este mensaje. ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé? ¿Cómo puede saber usted? ¿Cómo puedo saber yo si soy salvo? Aquí tenemos una respuesta amplia a esta pregunta que debemos hacernos todas las personas, especialmente en este contexto que estamos viviendo, ¿verdad? De la pandemia esta del COVID-19. Cuando todos estamos expuestos a un contagio y aún llegar a la muerte, como ya a estas alturas de la pandemia, ¿cuántas personas han muerto en el mundo? Miles y miles en diferentes países, por todas partes. Y esta es la pregunta inevitable que ocurre en el corazón de todas las personas, de todo ser humano, cuando se enfrenta a esta realidad inevitable que es la muerte. Cada vez que una persona se enfrenta o ve cerca la muerte, se pregunta y se hace este cuestionamiento: ¿cómo puedo ser salvo? Yo me recuerdo de lo que ocurrió allá en la cárcel de Filipo. ¿Se recuerdan? En Hechos 16, cuando Pablo había sido preso junto con Silas, su discípulo, y hubo un terremoto esa noche y el carcelero pensó que los presos se habían escapado y la pena capital él sabía que le tocaba era
era algo difícil para él. Entonces, al ver la muerte, al ver la pena capital enfrente, él, pensando en que se habían escapado, se quiso quitar la vida. Y entonces, cuando iba a hacer esto, Pablo le gritó, ¿verdad?, en la oscuridad de la noche, y le dijo: no te hagas daño. Y entonces él se hace la gran pregunta: Pablo, dime, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y esa es la pregunta que todos nosotros nos hacemos. Y es la pregunta que cada persona se hace cuando se acerca a la muerte. Y por eso es importante que podamos considerar esta doctrina de la seguridad de salvación que tenemos aquí en estos versículos. La doctrina eterna de seguridad, de preservación o de perseverancia de los cristianos, de los santos, como se le llama también. En estos versículos nos es revelada claramente por el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Nos da una gran claridad de cómo es que se mira la persona que ha sido salvada, aquella persona que ha recibido esa obra completa que describió Pedro en el versículo 3 y 4 y que hablamos de ello en nuestro mensaje hace un par de semanas. Esa obra completa, preciosa. Entonces queremos notar en estos versículos que leímos 4 aspectos acerca de cómo se mira una persona salva. Y lo primero lo vemos en el versículo 5. La persona salva muestra una vida de esfuerzo y entrega, como podemos ver. La persona salva muestra una vida de esfuerzo y entrega. Así luce la persona. Dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo dice, añadid. O sea, Pedro está diciendo que Dios a través de Cristo, ha dicho él, proveyó esta salvación tan grande, tan completa, tan perfecta. Entonces, pero paradójicamente, Pedro está diciendo que nosotros, aquellos que hemos recibido esa salvación, esa gracia de parte de nuestro Dios, debemos de corresponder o paralelamente debemos responder siendo diligentes, dice. Se requiere, dice él, que pongamos toda diligencia. Poniendo, dice, significa traer de adentro, o sea, tener el deseo, tener el anhelo y hacer el esfuerzo. Eso significa la palabra poniendo. Algo que se suministra, algo que viene de adentro. Es un fuerte esfuerzo, es un deseo enorme que hay en el corazón. Entonces, una persona salva, lo primero que todo comienza porque experimenta al recibir la fe salvadora de la que Pedro está hablando aquí. El creyente, la persona que ha sido salvada, experimenta un deseo por Dios y un deseo por las cosas de Dios. Lo mismo dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. En el capítulo 2, versículo 12 y 13, leamos, dice: por tanto, amados míos, dice Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce este deseo. Entonces la salvación, lo primero en una persona salva es que experimenta este deseo y de manera paralela y complementaria a lo que Dios ha hecho, la persona responde de esta manera. Esto es lo que Pedro está diciendo aquí y está exhortando a los hermanos a que puedan mostrar con su esfuerzo, con su entrega, las facultades regeneradas, dijéramos, que han experimentado por la obra soberana y salvadora de nuestro Señor. Los creyentes, dice él, deben demostrar esfuerzo con toda diligencia. O sea, la idea aquí de diligencia es un sentido de urgencia, como lo muestran diferentes pasajes en el Nuevo Testamento.
Por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 10, dice el escritor, porque Dios dice, no es injusto para olvidar la obra de vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Dice, ese anhelo y ese deseo, ese servicio, ese esfuerzo que ustedes han mostrado y que siguen mostrando, dice aquí el escritor a los hebreos. En Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 9, dice, no nos cansemos, dice, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. El creyente, aquel que ha renacido por la obra soberana de Dios en su corazón, muestra a través de estos deseos, de esta perseverancia y de estos anhelos de servicio, de entrega, que es una persona que ha sido salvada. El mismo apóstol Pablo dice en 2 Corintios 8:7, por tanto dice, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, dice, abunden también en esta gracia. Hablando aquí de la ofrenda que Pablo estaba recogiendo, pero de cómo ellos debían mostrar a través de todas estas acciones, de estos sus deseos por agradar a Dios, por obedecer a Dios, por seguir los mandamientos de Dios. Y entonces él dice que ellos deberían mostrar todo este esfuerzo en añadir, dice, añadir a la fe todas las virtudes que él menciona ahí. Pero la palabra añadir aquí es curioso porque esa palabra era la palabra epicorejeo, que era una palabra que se usaba en aquellos días para referirse al director de coro. Acuérdense que en el mundo greco-romano, en Atenas, en los grandes días de Atenas, habían ciudadanos quienes voluntariamente se tomaban la tarea de proveer y de entregar de su dinero para entrenar, para mantener, para equipar a los coros, que era algo muy popular en aquel entonces y algo muy atractivo. William Barclay dice que estos hombres se comprometían en esa tarea sacando de su propio bolsillo y de su amor por la ciudad para poder proveer lo necesario para estos coros. Y a estos hombres se les llamaba corejeo. Entonces, los grupos corales antiguos, el director de coro era el responsable de suministrar todo lo que el coro necesitaba. Y entonces el apóstol Pedro toma ese nombre y dice añadir. Lo que él está diciendo es que los creyentes deben de dar de una manera lujosa y generosamente, pudiéramos decir. O sea, deben demostrar un esfuerzo enorme, una entrega grande al recibir la salvación de Cristo. Todas las virtudes requeridas deben de ser buscadas por el creyente. Y esto nos lleva a lo segundo que dice el apóstol Pedro. En primer lugar decimos una persona salva es una persona que muestra por su esfuerzo, su entrega. Pero en segundo lugar podemos ver que la persona salva avanza en una vida de virtud, avanza en una vida de virtud. Al final del versículo 5 hasta el versículo 7, el apóstol Pedro, si usted mira en su Biblia, dice, añadid, dice, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y él menciona en estos versículos 7 características, 7 virtudes o 7 cualidades que el cristiano debe de sumar, o sea, debe de esforzarse en su vida para sumar estas cosas. Y comienza con la fe que recibió de Dios, porque la fe es un don de Dios, fe salvadora. Entonces, la obra que Dios hizo en el corazón de esa persona, dándole fe salvadora, entonces es correspondida por la persona salva
para esforzarse de tal manera de que añada y que está dispuesta a hacer todo lo necesario para que a la fe que ha recibido le pueda añadir cada uno de estas 7 cualidades que Pedro menciona aquí. Veámoslas rápidamente. Número 1 dice que le añada a la fe virtud. La palabra virtud se refiere a toda excelencia moral. Era un término elevadísimo en aquellos días. Se usaba para referirse al heroísmo moral, o sea, las personas muy virtuosas. Se refería a las cualidades más excepcionales de la vida y a las cualidades más excelentes, a la excelencia en el trabajo y en las tareas que eran asignadas. Pablo dice en Filipenses en el capítulo 4, versículo 8, hablando de una vida virtuosa, le dice a los hermanos, por lo demás hermanos, dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, dice, en eso pensado, o sea, dedíquense a eso. Entonces, lo primero que debe de buscar una persona que tiene fe genuina, fe salvadora, la fe de Dios, la fe de Jesús, entonces lo primero es que responde en la búsqueda de una vida de virtud. Busca las cosas más excelentes, como Pablo dijo también en la carta a los Filipenses. Prosigo, dijo, a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Luego dice que a la virtud debe de ser añadido conocimiento. Y aquí la palabra conocimiento se refiere a la verdad divina, a la verdad de Dios, al conocimiento de Dios, que es el fundamento de todo discernimiento y de toda sabiduría. Esta virtud se refiere a la iluminación que se nos es dada por el Espíritu de las Escrituras, conocimiento de Dios, conocimiento de la revelación de Dios, de las Sagradas Escrituras. Involucra esto diligencia, estudio, meditación, y implica la búsqueda de poseer y de adquirir la mente de Cristo. Añadida vuestra fe, dice, virtud, y a la virtud conocimiento. Luego dice que debe de agregársele al conocimiento dominio propio, autocontrol, que del conocimiento de Dios debe de fluir a la vida del convertido, del creyente. Capacidad de contenerse y de controlarse a sí mismo. Era usada esa palabra para referirse a la habilidad o a la capacidad o a la entrega de los atletas en aquellos días. Atletas que aplicaban esta cualidad de autodisciplina, de automoderación, sometían sus cuerpos, como Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 27, se abstenían de comidas ricas, de vino, de actividades sexuales, etcétera, para enfocarse en su disciplina deportiva, en su entrenamiento y presentar toda su atención en su régimen de entrenamiento, dominio propio, dice, añadida al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio dice perseverancia. Esa es la cuarta virtud que él menciona aquí, perseverancia. Upomón es la palabra, que implica una capacidad de enfrentar las dificultades de la vida, las tentaciones, los tropiezos y todas las circunstancias adversas que puede haber y que un cristiano va a enfrentar en su caminata con Cristo. Dice, añadan perseverancia, o sea, capacidad, resistencia, tenacidad para aguantar las pruebas y las dificultades. Era un término en el Nuevo Testamento para referirse siempre al trabajo desagradable y a las condiciones de vida difícil. Jesús mostró esa perseverancia.
Cuando dice la carta a los hebreos que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, Jesús mostró esa perseverancia, esa firmeza cristiana, dijéramos, al enfrentar todas las cosas que tuvo que enfrentar y sobrepasarla y perseverar en medio de todas esas situaciones diversas. Pero a la perseverancia, dice, añádanle piedad. Piedad implica reverencia a Dios. Puede ser traducido como religión verdadera o adoración verdadera. Pero piedad es reverencia a Dios. Transmite la idea de que la prioridad es Dios, el amor a Dios y la adoración a Dios, una vida piadosa. Y luego dice que se le añada a la piedad afecto fraternal. Primero amor a Dios, pero del amor a Dios fluye el amor al prójimo, el amor a los que tengo a mi alrededor. Amor al prójimo, amor fraternal, comenzando por nuestros hermanos en nuestra iglesia local. Hoy día vivimos tiempos difíciles porque no hay un crecimiento en una vida virtuosa. Y por eso hay un gran, dijéramos, frialdad entre lo que es el amor cristiano, el amor entre hermanos, tristemente. Vivimos días difíciles porque a veces vemos en actitudes, en hermanos en la misma iglesia, en las mismas iglesias, una frialdad hacia los demás, una despreocupación de lo que es la iglesia local, un desinterés, un despego, dijéramos, una falta de preocupación de los unos por los otros. ¿Y por qué es eso? Por la falta de un desarrollo, de un crecimiento, de una vida virtuosa. Pero el afecto fraternal viene después de añadir todas estas cosas. Viene después de añadir a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, perseverancia, piedad. Entonces viene el afecto fraternal y Pedro corona toda esta vida de virtud hablando del amor. Dice, al afecto fraternal hay que agregarle el amor. Pablo le llama en la primera carta a los Corintios en el capítulo 13 el camino más excelente. Porque el amor es el pináculo, dijéramos, es la cúspide, es lo máximo de las virtudes cristianas. La fe, el conocimiento y todas las demás cosas van a terminar. Pero el amor no acabará, dice el apóstol Pablo. Y Pedro, como última virtud, dice, agréguenle amor a su vida de virtud, agréguenle amor, porque el amor sintetiza todas estas virtudes preciosas. Este es el término familiar para los cristianos, ágape, amor sacrificial, entrega sacrificial y desinteresada. Entonces, ¿cómo luce una persona salva? Número uno, es una persona de esfuerzo, en primer lugar. En segundo lugar, es una persona que crece, que avanza en una vida de virtud, añadiendo. Ese esfuerzo se traduce en ese avance, en una vida de virtud, en una vida virtuosa, donde todas estas cualidades preciosas se van sumando. En tercer lugar, en el versículo 8 y 9, Pedro dice que una vida salva desarrolla, dijéramos, una vida fructífera. Una vida que ha sido salvada va a ser una vida que da fruto. Una vida fructífera es lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Es lo que Jesús enseñó en la parábola famosa de la vid y los pámpanos. El texto dice en el versículo 8 y 9, porque si estas cosas, o sea, todas estas virtudes, estas cualidades están en ustedes, dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los pecados antiguos.
Dios no quiere que sus hijos sean miserables y duden del regalo de la salvación que han recibido. En vez de eso, Él desea que nosotros gocemos y nos deleitemos en una confianza plena de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Los cristianos estamos para completar ese gozo, el gozo de esa seguridad de que le pertenecemos a Dios, que le pertenecemos a Cristo, que Él nos ha salvado. Entonces Pedro presenta aquí un contraste. Por un lado, un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo es una vida fructífera y el aspecto negativo es una vida sin fruto, una vida, dijéramos, una vida improductiva. El resultado de una vida que crece en virtud es que va a dar mucho fruto. Ese es el resultado. Entonces, una persona salva es una persona fructífera. Es una vida que desarrolla fruto en ellos. Dice, si está en vosotros y abunda, dice. Esa expresión denota una propiedad abundante. Si las virtudes son abundantes, entonces los creyentes no dejarán de dar fruto. No tendrán una vida, dijéramos, ociosa, una vida sin propósito. La palabra ocioso es inactivo, parado, o sea, improductivo, inservible, inoperante. En la medida que ellos avanzan, crecen en virtudes, ellos iban a experimentar ese conocimiento, dice, del Señor Jesucristo que Él habló anteriormente. Una experiencia vivencial. En la medida que desarrollamos virtud y crecemos en una vida fructífera, nuestra comunión con Cristo se hace más palpable, se hace más real y es más auténtica. Es lo que vemos en la parábola de la vid y los pámpanos. Pero Pedro dice que una vida sin fruto es una vida estéril. Y la Escritura conecta este concepto con incredulidad, con apostasía. El apóstol Pablo advirtió contra las obras infructuosas de las tinieblas en Efesios capítulo 5, versículo 11. Pablo dice que no tengamos una vida infructuosa, que no nos identifiquemos como la gente de las tinieblas, que son personas sin fruto. Judas en su carta habla de los apóstatas, de los falsos hermanos, de los falsos apóstoles o maestros, y habla de sus obras sin fruto, dice. Y él le llama árboles otoñales sin fruto, doblemente muertos y desarraigados en el versículo 12 de la carta de Judas. Juan el Bautista exhortó a sus oyentes: haced frutos, decía él, dignos de arrepentimiento. Y Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Una vida fructífera muestra la salvación, la obra soberana de Dios en el corazón de esa persona. Pero una vida infructuosa, una vida sin fruto, muestra lo contrario. Si los cristianos que recibieron esa salvación, esa fe salvadora, buscan y añaden a su vida espiritual estas 7 virtudes que Pedro enumera aquí, sus vidas no podrán estar espiritualmente infructuosas, serán productivas espiritualmente hablando. Pero si estas cualidades no están presentes, entonces los cristianos no se distinguen de los incrédulos. No hay diferencia, como Jesús describió en sus diferentes parábolas en el Nuevo Testamento. Y ha olvidado realmente la purificación de sus antiguos pecados y es incapaz entonces de discernir su verdadera condición espiritual. El Señor nos guarde, nos libre de esta situación.
El creyente que no está experimentando un aumento de la vida virtuosa pone en duda su salvación y pierde su seguridad, pierde la seguridad de salvación porque dice ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Le pasó quizás como Pedro dice aquí en su carta, aquel del perro que vuelve al vómito, del puerco que vuelve a revolcarse en el cieno. Olvidó, dice, la purificación de sus antiguos pecados. No ha habido un desarrollo de vida virtuosa y no se está viendo, no se está produciendo una vida fructífera. Pero en el que esto ocurre, entonces no hay un aumento de virtud y de utilidad en su vida espiritual. Pero finalmente, en el versículo 10 y en el versículo 11, Pedro dice que una persona salva persigue, dice, una clara vocación. Eso vemos como número 4, podemos ver. Una persona salva, en cuarto lugar, va a ser alguien que va a perseguir claramente una vida, una vocación en su vida. Como dice el versículo 10 y el versículo 11, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad, dice, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro insta aquí a los creyentes a seleccionar, dijéramos, la opción positiva, a anhelar esa vida fructífera y apartarse de esa vida de negligencia, dijéramos, espiritual. Él los llama, los exhorta. Si Dios, dice, ha hecho esta obra salvadora, si Dios ha provisto esta obra de salvación tan completa, tan plena, ha provisto todo lo necesario y lo hizo completamente, entonces está diciendo ustedes, muestren, en primer lugar, a través de su esfuerzo, de su entrega, en buscar esa vida virtuosa que los va a hacer espiritualmente fructíferos. Dice, muestren a través de todo eso de que ustedes en verdad son personas que han recibido la gracia de Dios, la fe salvadora y que son hijos de Dios. Pero finalmente dice, poniendo toda diligencia en hacer firme vuestra vocación y elección. En otras palabras, Pedro está diciendo que ellos, los creyentes, el cristiano, certifica con sus acciones la elección soberana de Dios. Cuando dice la vocación y elección, no se refiere a la vocación y elección del creyente, sino que a la elección divina. Dios les eligió soberanamente, les dio la fe salvadora. Ahora ustedes muestren esa vocación, certifiquen esa salvación, esa elección a través de una vocación, a través de algo, de esa persecución de la meta que Dios nos ha dado, de ser hechos iguales a Él, semejantes al Hijo de Dios. Procurad, dice, o sea, quiere decir sean diligentes. Es la misma palabra prácticamente usada en el versículo 5 y que otra vez transmite aquí ese afán, dijéramos, esa urgencia de dedicarse a la vida espiritual, de no descuidar esta salvación tan grande que enfatiza que las personas salvas deben de disfrutar de esta seguridad, de esta certeza. El apóstol Pedro dice que los creyentes, al
confirmar, al certificar la elección que Dios ha hecho de ellos, entonces van a gozar de una seguridad enorme, de una gran seguridad de su salvación. Esa palabra que dice aquí, procurar, hacer firme, esa palabra hacer firme, confirmar se traduce también, por ejemplo, en la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 17. Se usa ahí en el sentido legal de confirmación. Cuando él dice hacer, en el versículo 8 dice, por tanto procurad hacer firme, lo que él está diciendo es en el sentido de validar legalmente, que ellos con sus acciones van a validar, a confirmar y van a indicar que ellos son verdaderamente salvos y de esa manera van a disfrutar de una seguridad de salvación. La preocupación del apóstol Pedro es que los creyentes tengan confianza, que tengamos seguridad. Dios quiere que usted tenga confianza y seguridad de la obra que Él ha hecho en su corazón, si en realidad lo ha hecho. Él quiere que tengamos confianza, que Él nos ha incluido entre sus elegidos, entre aquellos que Él les ha dado el don de la fe para recibir salvación. Claro, Dios conoce a sus elegidos, como dice 2 Timoteo 1:9, que Él conoce a los suyos. Él conoce a sus elegidos, pero Dios quiere que usted también disfrute. Dios quiere que usted disfrute de ese conocimiento y de esa seguridad. Porque dice, haciendo estas cosas, o sea, buscando cada vez más las virtudes morales esenciales para vivir vidas santas, vidas con Dios, vidas de piedad, y que muestren todos estos atributos, todas estas cualidades, entonces que dan evidencia a los demás, pero en primer lugar le dan evidencia a ellos mismos. Cuando el creyente, cuando la persona experimente este deseo por Dios, por el camino de Dios, por las virtudes de Dios, entonces esos deseos, ese interés, esa entrega, esa persecución por estas cosas, en primer lugar le muestra a la misma persona de que algo ocurrió, que algo ha ocurrido en su interior, en su corazón, de que ya no es la misma persona de antes, que ha ocurrido el milagro de la salvación, que ha ocurrido el milagro de la regeneración, de la transformación espiritual que lo ha convertido en una nueva persona, en una nueva criatura. Y como dijo Jesús a Nicodemo, que para entrar en el reino de Dios le era necesario nacer de nuevo. Entonces, haciendo estas cosas, se refiere al patrón diario de vida. Pedro está diciendo, si ustedes en su vida normal, en su vida cotidiana, en su vida diaria, muestran estas cosas, muestran esta actitud, muestran estos deseos, si se mantienen entonces persiguiendo estas virtudes morales que se han descrito aquí, dice, los creyentes no caerán jamás. Hay seguridad, hay certeza. Se quita la desesperación, el temor, la duda, el miedo que no nos permite disfrutar de una vida espiritual abundante y productiva. Pedro quería que sus oyentes, que los lectores de esta carta, que todos aquellos hermanos a quien él les enviaba esta carta pudieran disfrutar de esta certeza espiritual, de esta seguridad espiritual. De esta manera, otra vez se refiere a la constante búsqueda de la santidad. La bendición de seguridad y perseverancia viene a los creyentes como resultado de que han entrado y al reino del Señor Jesucristo. Y dice, se les otorga amplia y generosa entrada, dice el versículo 11. Dice, porque de esta manera
O sea, al ocurrir todas estas cosas que hemos descrito, se les otorga una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Como pastor, ¿cuántas veces me ha pasado a mí? Es difícil cuando nos toca ir, por ejemplo, a un cementerio, a una vela, y se nos pide dar un mensaje. Se nos pide compartir la palabra del Señor. Pero qué difícil es cuando no hay esto que dice Pedro aquí. Cuando no ha habido esta vida de productiva, esta vida de búsqueda de las virtudes cristianas, esta vida de perseguir la vocación cristiana. Cuando no ha ocurrido esto en la vida de una persona, hay inseguridad. Uno no, queriendo ser honesto, no puede afirmar abiertamente que la persona que ha fallecido fue salva. Pero qué lindo y qué diferente es cuando la persona que ha partido de este mundo ha tenido una vida como la que Pedro nos está describiendo aquí, que ha dado fruto, que ha mostrado a través de su caminar, a través de su vida cotidiana, a través de su vida diaria, ha mostrado que era un creyente, un genuino hijo de Dios, alguien nacido de nuevo. Entonces hay seguridad y es lo que Pedro está diciendo aquí, que es lo que Dios quiere. Dios no quiere que lleguemos al final de nuestros días. Dios no quiere que lleguemos a la muerte con inseguridad de hacia dónde iremos. Dios no quiere que lleguemos de esa manera al final de nuestros días. Él quiere que lleguemos con perfecta seguridad. Dice, os será otorgada amplia, dice, y generosa entrada. Qué lindo, qué hermoso es cuando podemos en una vela, en un cementerio. A mí me encanta predicar en una vela, en un cementerio, cuando el hermano que está siendo sepultado ha dado un testimonio claro de su vida con Cristo. Qué lindo es predicar la palabra del Señor ahí y hablar de la salvación grande que Dios nos ha dado por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la manera en que Dios quiere que usted y yo terminemos nuestros días aquí en la tierra. Así es la manera en que Dios quiere. La seguridad de haber entrado en el reino eterno es la experiencia del cristiano quien practica todo lo que Pedro ha enlistado aquí. Es un gran ánimo a los cansados. Iba a ser un gran ánimo para los cansados lectores. Acuérdese que Pedro escribe esta carta en un contexto de persecución. Los hermanos la estaban pasando difícil, pero al escribirlas, al oír y al leer las palabras del apóstol Pedro, ellos iban a recibir ánimo. Ningún creyente es llamado a vivir con dudas en cuanto a la salvación. Dios quiere que tengamos seguridad. Él nos la ha entregado, nos la ha dado, nos ha dado amplia, dice, y generosa entrada. Una rica recompensa es la seguridad de la salvación en este tiempo presente. Pero terminando este mensaje, la seguridad de salvación es diferente, es directamente relacionada a la obediencia y al servicio espiritual presente. Porque la salvación no es meramente un evento que vivimos en el pasado y que ya quedó en nuestra memoria y a veces las personas dicen, sí, yo un día hice la oración del pecador, pero ya ni me acuerdo qué día fue, fue muchos años. No, la salvación no es un evento o algo que hicimos hace mucho tiempo atrás y que ya ni nos acordamos quizás y que ahora estamos siguiendo un camino mero raro, dijéramos. No, la salvación, la seguridad de salvación es directamente a la vocación, a la persecución continua, a la perseverancia, a la suma de todos estos frutos, a la suma de todas estas virtudes, a este esfuerzo continuo, a este deseo que no se nos acaba a los creyentes.
este deseo que está en nuestro corazón de una vida para Dios, de querer agradar a Dios, de querer ser mejores cada día. Ese deseo no se le acaba al creyente, porque es la fuerza espiritual que viene del Espíritu Santo que mora ahora en el corazón de los creyentes. La seguridad de salvación es una recompensa también en la vida presente que nos da el Señor Jesucristo. Es una recompensa, es un premio, dijéramos, que el Señor le da a sus hijos, aquellos que son fieles, aquellos que buscan fielmente la justicia del reino de Dios. Es una recompensa. Es disfrutar un poquito de las riquezas del cielo, de los beneficios que nos da la búsqueda diligente y esforzada de una vida espiritual virtuosa y productiva. Caso contrario es lo que Pablo dijo allá en la carta a los Corintios, ¿verdad? De aquellos que son salvos como por fuego. Aquellos que van a ser salvos, dice, pero como por fuego. En realidad, la salvación es un regalo de Dios. La salvación es un don de Dios. Y no necesitamos añadir todas estas cosas para ser salvo. Un ejemplo en las Escrituras, quizás el mejor ejemplo, es el ladrón que estaba a la cruz al lado de Jesús. Ese día él fue salvo. Y su salvación fue completa y plena, como Pedro dijo en el versículo 3 y 4 y describimos en el mensaje anterior de este pasaje. La salvación no necesita que usted le añada algo. No vayamos a confundirnos que estamos hablando de una salvación por obras. No, la salvación no necesita que se le agregue nada. Ese hombre fue salvo ese día. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor. Pero ese hombre que era un gran pecador, era un ladrón, era un hombre malvado, que estaba siendo castigado justamente por las leyes de Roma, ese hombre no tuvo oportunidad de mostrar lo que Cristo hizo en él ese día. Pero usted y yo, no sé cuántos años tiene ya usted de haber hecho una profesión de fe en el Señor Jesucristo, o sea, de declararse como cristiano. No sé cuántos años tiene de haberse declarado como cristiano, pero si nos declaramos cristianos, si decimos que le pertenecemos a Cristo, entonces somos llamados a buscar, a procurar esta vida de esfuerzo, a caminar y a mostrar estos deseos por Dios, por sus virtudes, este deseo de ser una vida que da fruto y este deseo que nos lleva a una vocación clara que todos pueden ver y pueden decir, este es un cristiano, este es un hijo de Dios. De tal manera que el día que el Señor nos llame a su presencia, podamos tener una amplia y generosa entrada, que todo mundo pueda testificar y decir, este en verdad era un hijo de Dios. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, ore en este momento. Dele su vida a Jesús. Dígale, Señor, perdona mis pecados. Ven a mi corazón y sálvame. Dame esa fe salvadora. Pero si usted como yo somos personas que ya hemos hecho una profesión de fe en Cristo, a través de este mensaje le quiero animar a que podamos examinarnos y ver y podamos experimentar esa seguridad de lo que Él ha hecho en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu salvación y por el regalo de la seguridad de salvación que tú quieres que tengan todos los hijos tuyos, Señor. Padre, ayúdanos, vivifícanos, Señor, y que podamos, Señor, ver claramente que nuestras acciones y que el crecimiento y desarrollo espiritual de una vida virtuosa y una vida fructífera
Señor, den testimonio claro de que somos tuyos y de que somos salvos por la gracia de Dios. Gracias, Señor, te damos esta mañana. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga y que podamos, a través de este canto que vamos a escuchar en este momento, podamos meditar un momento. No termine, no apague su televisor todavía. Escuchemos este canto que habla de lo hermoso que Él es. Hermoso nombre se titula este canto. Y mientras lo escuchamos, meditemos y démosle gracias por su gran salvación. Bendiciones. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el